noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva semana de Chile Sustentable, acá en Mentiras Verdaderas por las pantallas de la red. Todas las noches a las 22 horas, las citas con ustedes para ir aprendiendo acerca de la sustentabilidad, esta palabra que tiene tres ejes: social, económico y medioambiental. La noche de hoy está dedicada al agua, a este vital elemento que lamentablemente está siendo cada vez más escaso en nuestro planeta Tierra. Para hablar sobre esto ya está nuestra invitada en estudio. Ella es Ulrike Broschek, subgerenta de sustentabilidad de la Fundación Chile. ¿Cómo estás, Ulrike? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, muy bien. Queremos comenzar a profundizar en este tema, Ulrike, primero viendo una panorámica global. ¿Cuál es la realidad hoy día mundial y local con respecto al agua? Mira, a nivel mundial hay un problema muy grande de escasez hídrica en muchos países. Chile es un país que particularmente está siendo muy afectado. De hecho, al año 2040 se prevé que Chile va a ser el único país latinoamericano con una escasez hídrica que va a ser aguda, o sea, muy importante. Por lo tanto, nuevamente estamos en los rankings de los países más afectados, en este caso en el tema del agua. Es impresionante que parece que no hemos tomado conciencia, Ulrike, porque estos datos y estos comentarios de que el agua era escasa, de que iban a haber guerras por el agua también en el futuro, son comentarios que vienen desde hace mucho tiempo y pareciera que no estamos tomando las acciones que son urgentes de tomar. La verdad es que lamentablemente el agua no ha estado a nivel nacional como prioridad, como tema. Ya siempre ha estado muy bajo en importancia, y eso es sin duda un tema que nos tiene afectado hoy día en una crisis muy grande, pero en una crisis de sequía que se dio digamos, el año 2019, ¿cierto? Pero que venía de alguna manera ocurriendo. Esto no es una sorpresa para quienes estudiamos el tema. Veníamos alertando, avisando a través de muchos estudios, muchos diagnósticos, de que más de 10 años atrás esto ya se estaba dando, y hay una tendencia a la baja en la agua lluvia, en las precipitaciones que están cayendo sobre el territorio a nivel nacional. Y bueno, entonces la pregunta es obviamente cómo vamos a abordar este tema, cómo lo vamos a poner como prioridad y cómo lo vamos a resolver. Ulrike, se habla de que esta mega sequía, que tuvo una máxima expresión en el año 2019, recientemente terminado, sería una de las sequías más grandes de los últimos 60 años. Efectivamente, o sea, de todos los registros que tenemos, esta sería la sequía más aguda que ha vivido nuestro país. Estamos registrando déficit de lluvia de entre 70 a 90%, prácticamente no ha llovido, y esto además es muy extenso a lo largo del territorio. O sea, estamos hablando de toda la zona norte hasta la zona sur, incluso la región de los lagos, hasta esa zona estamos con un déficit de precipitaciones. Hay mucha gente que pudiera pensar, no, quizás Ulrike y la Cata son extremistas, alarmistas, porque yo en mi casa abro la llave y me sale agua, en la mañana me quiero duchar y me doy una ducha de 20 minutos o hago una tina completa de agua. ¿Qué pasa ahí con la conciencia? ¿Y cómo le decimos a esa gente, Ulrike, que efectivamente el agua está en crisis? Mira, lamentablemente este ha sido un tema súper como poco visible, ya, porque se ha ido dando en los territorios, en las zonas rurales, donde hay menos, digamos, la población es menor, y entonces ha sido muy invisible. Pero esto ha venido pasando durante varios años, ya se ha ido extendiendo. Ahora estamos en una crisis bastante importante, y en el fondo, claro, es muy importante tomar conciencia de lo que está pasando. Yo creo que muchas personas se han ido dando cuenta cómo se ha ido secando el país, porque tenemos un dato súper importante de que el 76% de la superficie a nivel nacional está afectado hoy día por un proceso de desertificación y erosión de suelo. O sea, los cerros se ven cada vez más secos, los ríos, nos hemos encontrado con ríos secos, lechos sin agua prácticamente. Nosotros miramos acá en la zona central, río Mapocho realmente está con poca agua. Y bueno, por eso insistir en la importancia de tomar el tema, de ponerlo a nivel de prioridad, pero señalar también que el consumo humano en Chile, si nosotros lo miramos, es bien bajo. Está en el orden del 6% del consumo total, y el 94% del consumo de agua está en los sectores productivos. Estamos hablando de la agricultura, el uso del agua para la minería, la industria y ese tipo de actividades. Entonces también el foco debiese estar puesto en el sector productivo y un análisis más estructural, mucho más sistémico del problema, porque este problema es profundo, es histórico y es muy profundo. ¿Cuáles son las industrias que más hoy día utilizan agua en nuestro país?
Mira, si nosotros miramos el consumo de aguas superficiales, estoy hablando de los ríos, por ejemplo, el agua de las napas subterráneas, ¿cierto? Que nosotros sacamos, que está debajo de la tierra, no lo vemos, pero que está ahí, que son nuestras reservas. Si nosotros miramos ese consumo de agua, hoy día la agricultura ocupa el 88% del agua, ¿ya? En esa mirada, el 6% es del consumo humano, el 4% más o menos es de minería y después lo otro se reparte en otras industrias, hidroenergía, por ejemplo. Eso con las forestales y todas esas. Y si nosotros miramos ahora todas esas aguas superficiales, subterráneas, y las sumamos el agua lluvia, ¿ya? Aparece el sector forestal y en esa mirada con todas las fuentes de agua, el sector forestal es el preponderante, es el que tiene el 59% del consumo a nivel nacional. Es el consumo de agua lluvia, pero eso es una lluvia, un agua que llega al territorio y que ahora es absorbido por un bosque plantado, que principalmente es el bosque de pino y de eucalipto en la zona sur de Chile, y que no está llegando esa agua a las cuencas, a los valles, ¿cierto? A los ríos, a las napas subterráneas, porque está siendo consumido. Entonces el 59% del agua ahí es del sector forestal, en esa mirada el 36% es de agricultura y el 2% es del consumo humano. El sector productivo y las empresas están tomando conciencia del cuidado que tienen que tener con el agua y la relación y el deber que tienen de cuidar el agua, porque son responsables de utilizar en gran medida el agua de todos los chilenos. Bueno, partir diciendo que la agricultura es un gran afectado bajo esta sequía. O sea, hoy día estamos viendo realmente que este sector está con una emergencia agrícola en varias regiones de la zona central del país, ¿cierto? Por lo tanto, ciertamente hay una conciencia de que estamos bajo un panorama complejo. Pero en el momento de cómo se resuelve, de cómo se soluciona, hoy día hay pocas instituciones, hay pocas herramientas, hay una regulación, pero que es insuficiente, hay una reforma al Código de Aguas, que es la ley que rige en la gestión del agua, que está bajo una reforma, un proceso de 8 años, que todavía no sale a la luz. Entonces, las herramientas que tenemos hoy día para resolver el tema son escasas y ahí es donde se requiere un trabajo muy fuerte de todos los actores en conjunto, junto con el Estado, que tome este tema y realmente lo ponga a nivel de prioridad, a nivel nacional, y que se aborde de manera muy sistémica y muy completa, desde la institución, desde las regulaciones, desde los incentivos que vamos a tener para usar mejor el agua, tanto a nivel de consumo humano, pero a nivel de sector productivo. ¿Cuáles son las soluciones para abordar la falta de agua? Vamos a hacer reuso de aguas residuales, por ejemplo, vamos a hacer un uso eficiente, vamos a preocuparnos de conservar los ríos, o vamos a otras actividades, por ejemplo, la tecnificación del riego, vamos a producir otros elementos, otros cultivos que requieran menos agua. Bueno, todas esas preguntas uno se hace y se tiene que generar ahí un trabajo entre los actores, pero con energía, con muchos recursos y con mucho esfuerzo y sentido de urgencia, porque este tema está hoy. Y entonces se necesita abordar de manera rápida. Desde el gobierno, ¿qué debiera ocurrir para que efectivamente se tomen las medidas que se requieren, pero con urgencia con respecto a la utilización de agua en Chile? Mira, yo creo que hay algunos temas muy relevantes que necesitamos avanzar. Primero, una institucionalidad. ¿Qué es lo que pasa? No tenemos una institución que hoy día esté gobernando el agua a nivel nacional, que esté liderando el tema. Tenemos 43 instituciones del Estado que hoy día lo ven cada uno desde su ámbito. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente, etcétera. ¿Conversan entre ellos? Y ahí se generan descoordinaciones y atribuciones que cada uno tiene. Entonces, cada uno avanza desde su punto, pero se necesita alguien que coordine todos esos actores y que pueda liderar el tema de alguna manera a nivel nacional. Ese es uno de los puntos. Otro de los puntos es una política hídrica con un plan de acción, con un conjunto de soluciones equilibradas que permitan abordar la falta de agua y asegurar, digamos, lo que es el agua para el desarrollo. Y es imposible no mencionar que en la Cámara del Senado no se aprobó la reforma que buscaba que el agua fuera un bien de uso público y no privado. ¿Por qué ocurre eso y qué significa eso, que el agua sea privada en Chile? Mira, lo que pasa es que nosotros en el año 81 dictamos una ley que rige para el tema del agua que le llamamos el Código de Aguas. Y en ese Código de Aguas lo que se establece
son derechos de aprovechamiento de aguas para poder hacer uso del recurso, ¿ya? Entonces, se estableció ahí un mercado de agua donde el Estado entregaba, por solicitud de particulares, para diferentes desarrollos productivos, ¿cierto? Derechos de aprovechamiento del recurso, ¿ya? Y con eso se constituye un mercado con derechos de agua. Y esos derechos fueron entregados de manera gratuita y a perpetuidad, ¿ya? Y con eso de alguna manera se privatiza, porque lo que ocurre es que se entrega en un contexto con disponibilidad de agua, o sea, teníamos recursos hídricos en esa época. Otra realidad. Otra realidad donde se buscaba un desarrollo productivo. Y con esto se logró impulsar un mercado con derechos de aprovechamiento, con un desarrollo productivo súper importante que tenemos. Hoy día tenemos exportación de muchos alimentos, de frutas, de qué sé yo, también de cobre, por ejemplo, de todos los productos de la madera. Entonces eso se logró de alguna manera súper importante, pero el tema es que el agua es un recurso natural limitado. Nuestro país es árido, semiárido, ¿cierto? Y ahora con el calentamiento global lo que ha pasado como efecto es que ha disminuido la cantidad de lluvia que está cayendo, ha aumentado la temperatura en nuestro país más o menos en 1 grado, y eso está generando que haya menos disponibilidad, pero el consumo es muy alto. Entonces, estos desarrollos se dieron de una manera exponencial en los últimos 30 años, pero de alguna manera entonces ahora tenemos menos agua y entonces nos encontramos con esta situación en que el Estado delegó la regulación del uso del agua en este mercado, pero ese mercado no ha sido capaz de prevenir la situación en la que estamos y tampoco de resolverlo. Entonces ahora nos encontramos en una situación bien compleja, donde entonces se requiere que el Estado tome el rol y de regulador y de también un plan de acción con muchas soluciones equilibradas, distintas. Ulrike, te queremos agradecer esta mirada sobre la instancia que está viviendo nuestro país, esta mega sequía que ha afectado principalmente a la zona centro del país. Así que hay mucho más que conversar, hay mucha más acción que tomar y eso nos compete a todos, a ciudadanos, gobierno y también entidades como ustedes. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Vamos a continuar con más de Chile Sustentable. Al regreso va a estar con nosotros el ganador de un gran premio que entregó Nat Geo, José Manuel Moller, creador del gramo, acá en vivo y en directo en Chile Sustentable. Adelantado, ya está con nosotros acá en el estudio José Manuel Moller, fundador de Algramo, de Fracción y de cuantos proyectos que siempre queremos escuchar y ver cómo están. ¿Cómo estás, José Manuel? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Preguntarte primero que todo, ¿qué significó para ustedes ganar este premio internacional que es entregado por National Geographic en Washington, D.C., este Ocean Plastic Innovation Challenge, que sin duda es un tremendo reconocimiento? Cuéntanos de qué se trata ese premio y qué significó para ustedes, José Manuel. Bueno, National Geographic está buscando constantemente soluciones, particularmente en este caso para el tema del plástico, en los océanos. 1/3 de todos los envases plásticos que se producen terminan en el mar. Entonces estableció un desafío el año pasado donde buscaba distintas soluciones que existiesen en el mundo y nosotros fuimos una de las que postulamos y llegamos a esta final, que fue en Washington en diciembre, y finalmente fuimos los ganadores. Lo cual para nosotros, bueno, tiene muchas capas. Primero, ser reconocido como la mejor, en realidad, solución de economía circular para resolver el tema del packaging, de los envases. Y lo segundo es que nos ayuda también el plan que viene ahora de crecimiento, con un modelo nuevo que busca crecer en Santiago, crecer en Chile, pero también salir. Yo quisiera ir un poco hacia atrás, José Manuel, porque quizás hay gente en casa que no conoce la historia del gramo y tú en algún minuto tomaste tu mochila y dijiste me voy a ir a vivir a una comuna que no era la donde tú naciste. Cuéntanos, ¿cómo fue el salir de tu casa, escoger una comuna vulnerable y empezar ahí a entender qué estaba pasando con la gente? El gramo parte de una observación bien básica en realidad, que es que cuando la gente compra en pequeño formato en el almacén de barrio, como compra gran parte de la gente hoy en día en Chile, compra en los formatos más pequeños, el aceite de 1/4 litro, el detergente más pequeño. Y cuando al hacer eso, terminan pagando mucho más que la gente que tiene la capacidad de comprar el formato más grande. A eso en el gramo le llamamos el impuesto a la pobreza. Que estamos hablando de muchas comunas de Chile, José Manuel, que compran al gramo, digamos, o las bolsitas. También mucha gente compra al gramo. Sí. Hoy en día, sí, toda la gente que no compra el formato más grande está pagando un sobreprecio por envase, por presentación.
Entonces, hoy en día es más del 80%. O sea, al menos no sé cuántos comprarán 7 kilos de detergente en polvo o comprarán 6 litros de detergente de una sola vez. Nadie. Es muy poco porque es muy caro. Entonces, el objetivo del gramo es ofrecer el mismo precio equivalente kilo por litro, independiente de la cantidad que compres. Como pasa hoy en día, por ejemplo, con la benzina. Cuando alguien carga 2 litros o carga 100 litros, le cobran lo mismo. Es básicamente lo que estamos buscando, que la gente compre el producto y no el desecho. Haciendo eso, el precio es el mismo. Tú te fuiste a vivir a la granja, entiendo. Sí, a la población Yoa Popular. Estuviste en la granja. ¿Y cómo fue esa realidad que veías en los negocios, en el comentario de la vecina? ¿Cómo se te prendió la ampolleta ahí? Lo primero es algo súper naturalizado. No hay alguien que va al almacén y dice, oye, me estáis cobrando más caro. Uno no cacha eso, porque uno cuando compra en pequeñito, por así decirlo, cree que es una ayuda. Por ejemplo, está ahorrando el café que se vende en sachet para tomar un café es probablemente el café más caro que venden en ese almacén. Chuta. Entonces la gente dice, bueno, me alcanza, es lo que me alcanza. Y efectivamente ese es el problema que tiene la gente, que tiene que llegar a fin de mes y va comprando al día a día. Pero cuando uno saca la cuenta, esa gente pagó un 40 o un 50% más que la gente que tiene lo suficiente para poder comprar un tarro de café. O sea, una persona con menor ingreso está pagando más caro por un producto que una persona que quizás tiene mayor ingreso y mayor oportunidad de comprar como al por mayor. Exactamente, y por eso lo llamamos impuesto a la pobreza. Porque hoy en día efectivamente funciona como tal. La gente con menor liquidez paga entre un promedio un 40 o un 50% más que la gente que tiene altos ingresos. Impresentable, insostenible, sobre todo en los tiempos que hemos vivido, y no puedo no preguntarte tu opinión con respecto cae de cajón, ¿no? A este estallido social, que me imagino que a ti no te sorprende, ¿no? O sea, así como Algramo, hay muchas otras organizaciones y empresas que vienen hablando de los mismos temas. Algramo desde su inicio surge porque quiere demostrar que se puede hacer empresa de manera distinta. No a costa de las personas, no solamente maximizando utilidades, sino que resolviendo un problema social y medioambiental de manera rentable, que es totalmente distinto. Hoy en día los problemas que tenemos es porque la gente cree que solamente basta con generar empleo, con que este chorreo va a generar empleo y con eso estamos resueltos. Está claro hoy en día, y la gente lo está diciendo, que eso ya no basta. Y las empresas tienen que poner a las personas al centro y sobre todo al medio ambiente también, porque si no terminamos teniendo otro problema, que es la crisis ambiental que tenemos hoy en día, que nos está desbordando por todos lados. En alguna entrevista dijiste por ahí que al empresario le incomoda mucho que exista una compañía con impacto social. ¿Por qué le incomoda al empresario tradicional? Porque el modelo tradicional que había y que espero que cambie es que las empresas generan ingresos y las fundaciones son como las que hacen las cosas buenas, las que se preocupan del medio ambiente, de los abuelitos, etc. Pero una empresa que se preocupe de un tema social incomoda porque interpela a la otra empresa a decir, bueno, si ellos pueden hacerlo, ¿por qué tú como empresa no lo puedes hacer? Ya no es un programa de responsabilidad social empresarial, sino que es parte del modelo de negocio. Y ese es el cambio que yo espero que venga para las empresas. Hoy día, cuando hay tanta discusión, cuando hay violencia en la calle, cuando hay enojo, cuando hay rabia en las redes sociales, hay fotografías que impactan, se queman iglesias, eso es lo que está pasando en las calles de nuestro país. ¿Cómo ves tú, José Manuel, que podamos volver al diálogo y que volvamos a relacionarnos de una manera sustentable los chilenos y las chilenas? O sea, lo primero, que todo este estallido tiene unas causas. O sea, hay una problemática real que hay que resolver. Yo creo que eso es lo más urgente lejos. Entender las demandas son mucho más profundas que lo que se está pidiendo. No es solamente un maquillaje, sino un cuestionamiento a un modelo de cómo opera este modelo. ¿Por qué las empresas solo maximizan utilidades? ¿Por qué esperamos que solamente basta con crecimiento económico? Sino que tenemos que cambiar la forma en que hacemos empresas. Las empresas profundizan la desigualdad y tenemos que ver cómo resolvemos ese problema. Y hay muchas iniciativas, el 10 por ejemplo, que busca medir la diferencia salarial entre las empresas. Esas son discusiones que interpelan dentro de la empresa cómo esta produce desigualdad. Y yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a resolver, además de, obviamente, tener un ambiente de paz que es necesario, sobre todo para los pequeños emprendedores, para que puedan empezar a vender. Hoy en día se va a venir un montón de empresas pequeñas que van a quebrar porque no han podido vender durante meses. Y eso va a aumentar aún más la desigualdad entre las empresas grandes y los pequeños. Es lamentable ese escenario que tú describes, José Manuel. ¿Y cómo podemos tener una mirada optimista para comenzar a construir? Porque creo que también Chile necesita hoy día una refundación. Yo, bueno, soy siempre optimista, entendiendo el tamaño de desafío que tenemos, porque hoy en día tenemos un desafío social que nos plantean hoy en día las movilizaciones, que tenemos que resolver y entender que probablemente tenemos mejores herramientas para resolver esos problemas. Tenemos mejor acceso a la información, la gente está más educada, pero tenemos que generar espacios de diálogo. Hoy en día yo veo que se está polarizando esto, y lo que necesitamos es espacios de encuentro, porque si no, esto nunca nos vamos a encontrar y nunca vamos a encontrar la solución. Pero otro problema que está pasando por encima, que no le está preguntando a nadie, es la crisis ambiental que tenemos, que sin duda afecta a la gente más pobre también. Entonces,
tenemos que ponernos de acuerdo rápido porque solamente con el problema social no resolvemos todos los problemas, sino que hay una crisis ambiental que está a la vuelta de la esquina. Esto parece la marmota. Nosotros lo hemos hablado hace como 12 años que tú siempre has sido un invitado fijo en nuestros programas. Las versiones que hemos tenido, radio, televisión, y parece que venimos repitiendo el cassette y repetimos el cassette. Si viéramos una entrevista de hace 10 años atrás, estamos hablando probablemente lo mismo. Estábamos más jóvenes, pero hablábamos lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Por qué los oídos están sordos? ¿Por qué muchos creen que esta crisis social que hay no tiene nada que ver con una crisis medioambiental? Primero porque vivimos el día a día. O sea, un tema muy sencillo que es mega polémico en Chile, comer carne. O sea, comer carne lejos de las cosas que más contamina. Pero si tú le decías a cualquier persona, decir, oye, no, estamos en el asado, estamos celebrando el 18, te pongáis latero. Es como el latero, tomar... vivir el momento del día a día. Entonces de repente nos damos cuenta que está allá y decimos, chuta, ¿en qué momento pasó esto? Está pasando todos los días. Este estallido ocurrió durante los últimos 30 años, solamente que ahora tiene forma. Y el estallido, de nuevo, no solamente social, sino que en lo medioambiental no tiene una vocería, no hay nadie en las calles, pero el clima está cambiando y está afectando a la gente de menor ingreso. ¿Los políticos van a ser capaces de resolver esto, José Manuel? Yo, bueno, tratando de ser optimista, yo tengo fe en que los políticos, o al menos gran parte de los políticos, al menos los jóvenes, digo yo, van a poder escuchar lo que la gente está diciendo y también la urgencia medioambiental que tenemos. Yo creo que no se pueden separar los temas y unas cosas que a mí me dolió un poco, que sobre todo al principio se vio, bueno, primero mermado el tema de la COP, que hacía sentido no hacerla, pero era el momento para tener apuestas como país súper agresiva en términos medioambiental y que eso ojalá no se postergue. Porque, de nuevo, está avanzando y tenemos 10 años hasta el 2030 para poder frenar este avance. Volvamos al gramo. Se gana este premio, sin duda, como lo dicen los superhéroes, es un gran premio, pero una gran responsabilidad también, como lo decía el Hombre Araña, etcétera. ¿Cuál es la responsabilidad y cuáles son los pasos a seguir con Algramo para este año 2020? Sí, Algramo asumió un desafío que es no menor, que es decir, la virtud o el impacto medioambiental positivo que estamos generando en Chile, ¿cómo lo podemos llevar fuera del país? La gente no sabe, pero Chile produce el 0.25% de las emisiones mundiales. O sea, somos súper pequeños. Esperamos ser un buen ejemplo para que otros países imiten, pero es súper pequeño el aporte que hacemos. Entonces el desafío era decir, bueno, ¿cómo lo llevamos a otra economía? Las economías que más contaminan. La gente que más contamina, y esto es un dato que no se habla mucho, la gente que más contamina es la gente con mayor ingreso. La mitad de la contaminación lo produce el 10% más rico, que es bien obvio porque tienen más plata para comprar más cosas. Entonces, ¿cómo podíamos llevar esta solución a mercados más grandes? A Estados Unidos, a los mayores contaminantes. Y parte de la responsabilidad de este premio es decir, bueno, si el gramo está premiado, lo están incentivando a escala mundial, ¿cómo juega el gramo fuera del país? ¿Y cómo puede llegar a esta economía en el contexto de que tenemos 10 años para resolver este problema? ¿Por qué 10 años? Porque hay gente que todavía... hay un deadline, que hay una fecha tope. Sí, muy importante explicar este tema. Tenemos hasta el 2030, porque esa fecha se hizo en algo que se llama el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es que se basa en evidencia científica que dice que si no disminuimos la temperatura del planeta en 1,5 grados al 2030, el daño que viene es irreversible. Y solamente las cosas que podemos hacer después son paliativas, es decir, corregir errores, pero nunca la causa. Entonces, tenemos que tomar políticas súper agresivas. La contaminación disminuye al 2030. Si no lo logramos al 2030, las consecuencias después son fatales para muchísima gente, sobre todo para la gente más pobre. Entonces, la ambición es llegar al 2030 y como no estamos avanzando en la dirección correcta, cada vez las acciones necesarias son más agresivas. Ahí estamos viendo en pantalla el gramo, cómo salen los productos, cómo tú puedes comprar. Quiero que me cuentes en algunas de las comunas donde están ustedes justamente trabajando en evitar este impuesto a la pobreza, de que la gente con menos ingresos en Chile esté pagando más caro, lo cual es absolutamente impresentable. Sí, el gramo ha evolucionado mucho en su forma de vender. De hecho, ahí veíamos en pantalla los primeros dispensadores de alimentos, que fue como la primera generación de dispensadores, que de hecho después los eliminamos. Y empezamos a trabajar con un sistema de retornabilidad, como funciona con las bebidas. La gente devuelve un envase vacío y se lleva uno lleno. Eso hasta el año pasado que empezamos a desarrollar unos nuevos dispensadores, que ahora son dispensadores inteligentes, que están conectados en línea y que funcionan en envases con chip, que son la nueva generación de dispensadores, que de hecho es la tecnología que vamos a exportar fuera del país. Entonces hemos tenido muchas etapas. Comenzamos con dispensadores de alimentos, nos dimos cuenta que no era el modelo para avanzar, evolucionamos al envase retornable y ahora volvemos con nuevos dispensadores, con envases inteligentes y dispensadores en línea. Esos envases inteligentes, ¿qué van a estar generando, José Manuel? Por ejemplo, el de detergente, ¿qué es lo que en el dato como casero tú me podés decir que yo estoy paliando al comprar bajo este sistema? Sí, Algramo tiene dos grandes virtudes. Primero, que es más barato. O sea, hoy en día lo que vendemos a través de dispensadores es más barato de lo que tú encuentres en un supermercado. ¿En cualquier supermercado? En cualquier supermercado. Ya. Y lo segundo es que no produce desecho. De hecho, la gracia de que el envase tiene un chip
es que podemos saber cuánto plástico ha habitado cada persona y en base a eso darles premios a esa misma persona en el envase. Y aquí es la tecnología de la tarjeta VIP, por ejemplo, que es la que usamos en Red, ahora en Transantiago, es la misma que estamos usando en los envases. Entonces, cada vez que alguien compra, nosotros le devolvemos dinero en ese envase para que tenga un incentivo de reutilizarlo. Esa es la gracia de la tecnología y eso es lo que nos permite que la gente sepa, primero, cuánto el plástico está habitando. La gente no sabe, pero hoy en día eliminamos las bolsas plásticas, todos lo celebramos, pero un envase de detergente equivale más a plástica. Entonces, cada vez que compramos un bidón de detergente, estamos comprando en gramos de plástico 40 bolsas plásticas. Y si compramos 2, 3 al mes, estamos hablando de una locura. La gente compra todos los meses. Entonces, la bolsa plástica de todas maneras había que eliminarlo, pero el desafío es cómo emigramos a un sistema sin desechos plásticos. O sea, cómo reutilizamos esos envases. Y eso es lo que quiere aportar al gramo. Y el gramo también está pensado no solamente para el vegetariano que ya está muy metido en el tema medioambiental, sino que la gente que está empezando a reciclar o entiende que es un problema generar envases, pero no sabe cómo hacerlo. Lo que queremos crecer la empresa, la primera, probablemente gesto ambiental de mucha gente va a ser recargar un envase. Y la gracia es que eso no le va a costar más. Normalmente las soluciones medioambientales son más caras, entonces se convierte como una solución ABC1. Esto, la gran gracia es que es más barato, entonces puede ser para todos. Eso es lo que queremos hacer con el gramo, democratizar las soluciones medioambientales y que no sea necesario reciclar. Algunas comunas donde está el gramo para que se anime la gente y haga el cambio de switch. Hoy día estamos en 24 comunas en Santiago, estamos en el 82% de la región metropolitana. Se pueden meter en almacenesalgramo.com y ahí pueden poner su dirección y dicen cuáles son los que tienen más cercanos. Entonces son 2.000 almacenes, que no podría mencionarlo a todos, pero en todas nuestras redes sociales. Pero en todas las comunas, en realidad, en Quilicura, Maipú, Puente Alto, La Florida, que es donde comienza el gramo. Y ahora último estamos en una etapa después de 7 años entrando a las comunas en que no hay almacenes de barrio, que estamos particularmente entrando a Providencia, Las Condes y Vitacura con esta solución nueva. Oye, y también pueden recordar las redes sociales, dijiste la página web, también algún Instagram. En Instagram, Algramo. Algramo con M, la gente pone grano, no es Algramo, y ahí estamos actualizando los nuevos almacenes que sumamos, los nuevos puntos de venta. Fantástico, José Manuel, siempre es un placer entrevistarte y felicitaciones por este tremendo premio de esta competencia Ocean Plastic Innovation Challenge que acaban de ganar y representando a nuestro país como siempre en alto. Muchas Buena gracias. Noticia positiva. Por supuesto que sí, gracias José Manuel. Muchas gracias a ustedes. Ya viene mucho más esta noche junto a Eduardo Fuentes y grandes invitados acá, por supuesto, en Mentiras Verdaderas.